Hola hermano, hermana, buenas tardes. Y bueno, estamos hoy aquí para hablar de Dios como cada domingo, para hablar de Jesús como cada domingo. Y veíamos el miércoles en la clase que nos dio Ángel el miércoles que seguimos teniendo mucha necesidad. Veíamos el miércoles que realmente tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar a Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, mi esposa y yo venimos de dos movimientos y la promesa era de que el segundo movimiento no iba a ser igual que el primero. Esa era la promesa. Pero la promesa no se cumplió. Nosotros dimos el corazón, nosotros dimos todo, y creo que no nada más nosotros. Creo que muchos hermanos, creo que muchas hermanas han sido lastimados. No creo, estoy seguro. Muchos hermanos y muchas hermanas han sido lastimados. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay que seguir con Dios? Nos amargamos, nos sentimos enfermos. ¿Sabes qué? Yo ya no quiero ir. Ya no quiero ir a ningún lado. Ya no quiero saber nada. El líder, el pastor me engañó, me manipularon, me dijeron qué es lo que tenía que hacer. Y nos enfermamos, esa es la verdad. La realidad es de que muchas veces conocemos la Biblia, conocemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo seguimos. Es como cuando nos enfermamos, ¿no? Físicamente. Ya sé qué es lo que tengo y me automedico. Pero muchas veces eso que me automedico no es suficiente. No es suficiente para sanarme. ¿Por qué? Porque yo no soy médico. Porque tú no eres médico, excepto, digo aquí, nuestra hermana Bianca, eh, quizá, bueno, también podría ser Roxana, que ellos son médicos, ellos saben qué pasa cuando pasa un accidente, cómo atender. Y esto también pasa espiritualmente, ¿sabes? De repente ya no sabemos cómo sanar y pensamos, no, yo sí sigo con Dios, yo sigo con Dios, porque todos los días me levanto y leo mi Biblia. Todos los días oro. Pero esa no es la medicina completa que necesitas. Necesitas tener una relación profunda con Dios. Necesitas ver a Dios como tu médico. Fíjate lo que dice Éxodo 15:26. Y dijo, si escuchas atentamente a la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. ¡Guau! Fíjate que dice el Salmo 147:3. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Esto es increíble. ¿Qué es lo único que nos puede sanar? Es regresar a Dios. Regresar a Dios, ¿cómo? Bueno, pues siguiendo lo que Él nos dice que hagamos. Pero no limitado, hermano. No nos vamos a tomar nada más lo que nosotros pensamos que nos va a curar. Tenemos que entregarnos a Dios. Fíjate lo que dice Mateo 9:12. Al oír Él esto dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos, dijo Jesús. Esto se repite en Marcos 2:17, que dice, al oír esto Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Y sabes qué es lo que pasa, hermano, hermana? A veces nos han lastimado tanto que ya no sabemos a dónde ir, que ya no queremos ir al IMSS porque ya sabemos que no nos van a dar lo que necesitamos. Nos van a dar la pastillita para el paracetamol y se acabó. Esa no es la medicina que necesitamos. Nosotros sabemos que la medicina que necesitamos es más profunda. Nosotros sabemos que el único hospital espiritual es Dios.
que el único hospital espiritual es Jesús, que tenemos que ir con Él, porque Él es el médico de médicos y Él es el doctor de los doctores. Pero tú me vas a preguntar, pero mira, yo me siento bien. Yo me siento bien porque, mira, voy aquí, voy allá, hago esto, hago aquello, y estoy bien, pero me duele la rodilla, pero me duele esto, pero todavía siento un vacío en mi corazón. Pero me cuesta conectarme a las clases, me cuesta asistir, me cuesta leer, me cuesta perdonar. Pero ¿cómo me va a sanar Jesús? ¿Cómo le va a hacer Jesús? Ok, yo voy al hospital, pero ¿a qué hospital voy? No tienes que asistir a ninguna gran iglesia. Tienes que buscar una familia, y nosotros somos una familia. Tienes que ir con Jesús. Fíjate lo que aquí dice 1 de Pedro 2:24. El ejemplo de Jesús, hermano, es a donde tenemos que ir todos. ¿Cómo voy a empezar a sanar? Pues tiene que tomar estas 2 pastillas 3 veces al día. El ejemplo de Jesús. 1 de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó nuestros pecados al madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Otra vez, Él mismo en su cuerpo llevó nuestros pecados al madero, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Punto número 1. En medio de todo lo que sufrió Jesús, cuando fue capturado, cuando fue azotado, cuando fue flagelado, cuando fue escupido, cuando fue crucificado, en medio de todo eso, Jesús perdonó. En medio de su sufrimiento, Jesús perdonó. Y ese es el punto número 1, hermanos. Estaba ahí, y cuando lo crucificaron, había otras 2 personas, otros 2 criminales. Fíjate lo que dice Lucas 23:33, hermano. Acompáñame a Lucas 23:33. Ay, Dios mío. Aquí está Lucas 23. Dice así. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y una a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas iglesias creen que saben lo que hacen y lastiman a mucha gente. ¿Cómo podemos regresar? ¿Cómo podemos sanar? Jesús perdonó. Tienes que perdonar. Y tienes que perdonarte tú también. Porque muchas veces pensamos todo el tiempo que les di, todo lo que hice por ellos. No, hermano, hermana, lo hiciste por Dios. Y si no fue por Dios, ellos aprovecharon de ti, pero tu corazón lo hacía por Dios. Y eso es lo que te tiene que quedar. ¿Te dolió? Perdónalos. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, Jesús perdonó. Perdónalos. ¿Por qué los tengo que perdonar? Dice Mateo 6:14. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonaré a ustedes, su Padre Celestial. También los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Tenemos que perdonar
porque es un mandato. Por si no perdonamos, vamos a seguir enfermos todo el tiempo. Y cada vez más y más grave, cada vez más amargura en el corazón. Y a veces no nos damos cuenta. El diabético muchas veces no se da cuenta que tiene diabetes hasta que es demasiado tarde. Es una enfermedad silenciosa y las enfermedades espirituales también son silenciosas. No nos damos cuenta, pero cada vez nos vamos alejando más y más de Dios. Entonces, ¿tengo que perdonar? Sí, tienes que perdonar. Y te vas a sentir mucho mejor. Ok, ese es el primer punto. Ya está haciendo el doctor la receta. Pero me sigue doliendo. Dios, me sigue doliendo. ¿Sí? En medio del dolor, Jesús salvó almas. En medio del dolor, Jesús siguió haciendo el trabajo para Dios. Fíjate lo que dice Lucas 23:39. Es un poquito más adelante. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, pero este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Siguió dando el ejemplo. Él no hizo nada. En medio del dolor, del sufrimiento, hubo alguien que lo admiró. Hubo alguien que reconoció quién era. Y él le dio una promesa. ¡Wow! Estarás conmigo en el paraíso. Te aseguro hoy que estarás conmigo en el paraíso. Eso es increíble. Fíjate, en medio del dolor, Jesús perdonó. En medio del dolor, Jesús seguía haciendo el trabajo de Dios. Nosotros no queremos hacer nada. No queremos levantarnos de la cama. ¡Ay, me estoy muriendo! ¡Me estoy muriendo! Sí, nos estamos muriendo. Nos hicieron mucho daño, hermano. Lastimaron mucho. Pero Dios no tiene la culpa de eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir haciendo el trabajo de Dios. Amén. En medio de todo lo que estaba pasando Jesús siguió haciendo el trabajo de Dios. Jesús sirvió a otros. Fíjate, Jesús siguió sirviendo. Durante todo el ministerio de Jesús servía. Y lo siguió haciendo hasta sus últimos momentos. Fíjate lo que dice Juan 19, del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento este discípulo la recibió en su casa. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Dentro del sufrimiento, dentro del dolor, Jesús siguió sirviendo. Jesús se aseguró que su madre tuviera un lugar para vivir. Fíjate qué increíble seguir este ejemplo de poder sanarnos. Normalmente nuestros anticuerpos
luchan cuando entra un virus, cuando entra una bacteria, nuestros anticuerpos luchan de forma natural para sacar ese virus, para sacar esa bacteria. Pero muchas veces no puede solo. Tenemos que recurrir a la medicina. Tenemos que recurrir a la química. Hermano, a veces no podemos solo, tenemos que recurrir a Dios. Con mis fuerzas yo no puedo hacer nada. Tenemos siempre que buscar esa ayuda. Y sí, me duele la garganta y no puedo ni pasar. Y el medicamento sabe horrible. Es horrible. Es horrible saber que muchas veces que jugaron con nosotros, que quisieron hacer con nuestras vidas algo totalmente diferente. Volverá a pasar ese trago amargo, pero Jesús lo hizo. En medio del dolor, Jesús fue abierto. Y yo creo que este punto es bien importante. Nosotros tenemos que ser abiertos. En medio del dolor, tenemos que decir realmente cómo nos sentimos. No podemos decir, qué gran clase, si no lo sentimos en el corazón. No podemos decir, estoy bien. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te sientes hoy? Estoy bien. En medio del dolor, Jesús fue abierto, hermano. Tenemos que ser abiertos. Si tú tienes algo en tu corazón, en tu mente, tienes que sacarlo. Juan 19, ahorita vamos ahí, 28. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Jesús tenía sed. El doctor te pregunta, llegas a su consultorio y te pregunta, ¿qué tiene? Usted dígame, usted es el doctor. A ver, averigüe de qué tengo. No, tú cuando vas al doctor le dices, doctor, siento que me duele aquí, siento que me duele la panza, siento que me duele aquí, la cabeza, los ojos, los oídos, siento esto, siento otro, siento aquello. Porque espiritualmente no podemos hacerlo con un hermano, con una hermana. Me está pasando realmente esto, necesito ayuda. Para poder sanar necesitamos ser abiertos. Jesús fue abierto. Dijo, tengo sed. Y yo creo, hermano, que como nos dañaron, ya no queremos hablar. ¿Por qué? Porque yo lo que dije lo utilizaron en una prédica. Solamente faltó que dijeran mi nombre. Lo que le platiqué a mi discipuladora, a mi amiga del alma, lo saben todos. ¿Cómo voy a hablar? No, ya no va a pasar eso. Oye, yo di mi corazón, yo estuve ahí y ni siquiera me saludaron. Nunca me tomaron en cuenta. O solo me tomaron en cuenta cuando necesitaban algo de mí. Todos tenemos eso. Pero tenemos que aprender a sanar. Y una de las formas de sanar es ser abiertos. Tenemos que abrirnos para poder sanar. Entonces, hermano, yo quiero invitarte a que pases ese tiempo que tienes pendiente, a que busques la ayuda. No, pero es que esa hermana no le tengo tanta confianza. Inténtalo. Todos los que estamos aquí en esta familia sufrimos de lo mismo. Todos los que estamos aquí queremos sanar. No hemos sanado, tenemos que sanar. Y el mejor hospital es el hospital de Dios. Y el mejor médico es Jesús. Por eso tenemos que estar ahí. Fíjate aquí que dice Jesús. Dices, tengo sed, pero fue para que se cumpliera la escritura. No estoy convencido de eso. Yo no voy a ser abierto. Mateo 26:38. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo.
Se abrió con ellos. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Manténganse aquí despiertos conmigo. Wow. Wow. Esto es increíble. Jesús se abrió. Hermanos, vamos a abrirnos. Vamos a ser abiertos. En medio de todo esto, y es el siguiente punto, Jesús entendió la soberanía de Dios. Jesús entendió y siguió lo que Dios le había enviado. Mateo 27:45. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús le mandó a morir por ti, por mí, por nuestros pecados. Y Él lo hizo. Jesús entendió la soberanía de Dios. Y eso es lo más difícil que podemos entender. Llegamos a una institución, llegamos a un movimiento, llegamos a una denominación y llegamos a dar todo. Y de repente nos sentimos abandonados, nos sentimos frustrados y nos fuimos. Tenemos que ser abiertos para poder sanar. Tenemos que entender la soberanía de Dios. Ese era un paso para tu crecimiento espiritual, para el mío. Solamente un paso. Fíjate lo que dice el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. ¡Wow! Esto es increíble, hermano. Esa es la soberanía de Dios. Confiar. El plan de Dios era perfecto. Jesús iba a resucitar. El plan de Dios. Y Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En los últimos momentos Jesús reconoció la soberanía de Dios. En los últimos momentos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, Jesús nunca se rindió. Todo se ha cumplido. Juan 19:30. En conclusión, hermanos, sanar no es una cuestión de que yo ya me siento bien, ya olvidé. No, porque tenemos que tener, hermano, una disciplina nuevamente. Tenemos que ser disciplinados. Sabemos que tenemos que estar durante todos los días, tenemos que leer un poquito de la palabra de Dios, tenemos que orar, pero nuestro comportamiento también tiene que ser como un creyente. En conclusión, si no nos sentimos bien, tenemos que buscar esa ayuda. Y es bien difícil. ¿A dónde voy a ir? Estamos tan acostumbrados a depender de un líder. Sí, dependamos del líder de líderes. Dependamos del médico de médico. Dependamos del doctor de los doctores. Vamos a depender de nuestra relación con Dios a través de Jesús. Yo te invito, hermano, a que tomemos ese reto. Vamos a sanar en el mejor hospital. Y no es ninguno de los que están en el sur. No es Médica Sur, no es Los Ángeles, no es el IMSS Bienestar, no es ninguno de esos. El mejor hospital es ir a los pies de Jesús. El mejor hospital es perdonar.
el mejor hospital es servir. El mejor hospital es salvar almas. El mejor hospital, la mejor medicina es hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El mejor hospital, la mejor medicina es ama a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso implica que tú, si ves a tu hermano triste, lo busques. Y eso implica que si tú estás triste, busques ayuda. Hermano, vamos a amarnos los unos a los otros, y a Dios sea toda la gloria. Gracias.